Ya. Buenas noches, amados, ¿cómo están? Bienvenidos a este subprograma Cristo en la actualidad, donde vemos y tocamos temas de la actualidad en el mundo, ¿verdad? A la luz de la palabra de Dios. Hoy compartiendo como todos los lunes con ustedes. Este es un programa interactivo. Nosotros vamos a dar un tema específico hoy, pero si usted quiere participar y quiere retroalimentarnos, ¿verdad? A través de del conocimiento, porque el Señor le da conocimiento a todos. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, pero vamos a presentarnos primero, mi hijo Joel. Amén, gloria a Dios, amados. Bienvenidos a este su programa de Cristo en la actualidad. Espero que estén muy bendecidos y llenos de la misericordia y del amor de Dios. Bendiciones para todos. Saben bien que este programa, nuestra intención desde un inicio, quiero decir que nuestra intención es tratar de traer un poquito de, ¿cómo lo explico? Un poquito de guianza, un poquito de iluminación. Nosotros también estamos aprendiendo, pero hay cosas que son muy básicas, amados. Hay cosas que deberíamos saber de antemano. Y lastimosamente uno ve que se siguen cometiendo los mismos errores. Uno ve que se sigue creyendo falsas enseñanzas. Seguimos defendiendo hombres que hablan, como decía el Señor, vienen hombres que hablan por sí mismos y a esto les creen. Y sin embargo a él, que tiene el testimonio del Padre, a él no le creen. A pesar de que a veces la palabra es muy clara en cosas que dice, nos dejamos llevar y nos dejamos como llevar por la marea de lo que muchos dicen, de lo que muchos piensan que es el cristianismo. Como decía un hermano, llega, por ejemplo, él dijo en uno de sus cultos para jóvenes, él llegó, era un concierto, ¿verdad? Y él llegó y dijo, mis queridos jóvenes, amados, el problema es que cuando entramos a una iglesia nos comparamos a nosotros mismos con el resto de los hermanos y decimos, bueno, no soy muy diferente de mi grupo, creemos las mismas cosas, seguimos los mismos pensamientos, yo creo que estoy bien. ¿Y a qué se refería esto con el hermano? Que ese pensamiento de grupo sencillamente de todos van al abismo. Porque uno cree algo, entonces los demás lo seguimos. Sí. Porque nuestro pastor, nuestro líder, nuestro consejero, nuestro profeta nos dice que tenemos que hacer tal cosa, y porque él lo dijo, ya sobre piedra. Santa palabra. Y no lo corregimos. Admirable es aquel que no solamente escucha la palabra, sino que dice, espere para ver si es verdad eso que usted está diciendo. Escudriñala. Amén. Probar todos los espíritus, decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Probar los espíritus, a ver si son de Dios o no son de Dios. Realmente en estos tiempos, son tiempos finales, amados, dejémonos de cosas, ya son tiempos finales, ya el cristiano que no está percibido en estos tiempos es porque está tibio, frío y se va a quedar en la gran tribulación. Hay que hablar las cosas como son. En estos tiempos todas las profecías están cumplidas prácticamente. Todo aquello que el Señor nos determinó que para que nosotros los creyentes entendiéramos los tiempos y las temporadas en los cuales estamos, ya está. El cristiano que no está avispado, hermano, y disculpe que se lo diga, el cristiano que no está viendo las cosas que están pasando es porque está tibio y porque no está recibiendo la dirección del Espíritu Santo. Bueno, hoy tenemos un tema muy lindo. Vamos a orar primero, a poner vamos a poner este programa en manos del Señor, porque Él es el hacedor de todo. Nosotros aquí somos simples instrumentos, siervos del Dios Altísimo, siervos inútiles que hacemos solo lo que Dios nos pide. Podemos hacer más, pero aquí estamos por misericordia de Dios, ¿verdad? Señor, yo quiero que usted, hermano, ponga este programa en las manos del Señor, y sabiendo que Él es el autor y consumador de todas las cosas, de la fe y todo, porque Él es el que nos da la vida, Él es el que nos orienta. Amén. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche preciosa, este lunes, Señor, que todos los lunes a esta hora tú pones en nuestro corazón
traer, Señor, un mensaje especial, una enseñanza especial, una enseñanza actual, porque tú eres actual, porque tu palabra dice que tú eres el mismo hoy, ayer y por siempre. Tú no cambias, en ti no hay sombra de variación, en ti, Señor, no hay cambio, no hay mudanza. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Señor. Así que creemos que en estos tiempos, más que siempre, más que antes, más que al principio, Señor, la situación es más acongojante, pero tú, Señor, ya nos apercibiste de las cosas que van a pasar. Creemos y confiamos, Señor, en que esta noche hermosa, este lunes, tú vas a dirigirnos, Señor. Vas a dirigir a Joel, el hermano Joel, y a este, Señor, tu siervo Carlos también, y a todos los hermanos que están escuchando. Ábreles el entendimiento, ábreles, Señor, el corazón y la mente para que podamos entender que los tiempos, Señor, están acortándose ya. Señor, te doy gracias por cada uno de los hermanos aquí representados que están ahí conectados. Comparta este video, comparta esta transmisión, comparta esta enseñanza para que muchos sean alcanzados. El Centro Internacional Salvando lo que se había perdido, en nombre de nuestro pastor Hans Arrieta y la pastora Joana Mendoza de Arrieta, les damos la bienvenida. Este es su pastor de matrimonios, y mi esposa Sadie, el hermano Joel, que él es parte también del grupo de servidores de la iglesia, y todos aquellos que están en este momento ahí en su celular, donde quiera que estén recibiendo la señal, reciban una cordial bienvenida. Y cuando quieran visitarnos, estamos ahí en Heredia, frente a la bomba, no me acuerdo el nombre, pero es ahí en sala de eventos Cicalinta, ahí en el puro centro de Heredia, antitos de llegar, por la fosforera. Damos gracias al Señor por la confianza de nuestro pastor para nosotros, y sobre todo al Espíritu Santo, que es el que nos guía. Hoy el tema se llama mi esposa va a estar anotando cualquier pregunta, cualquier sugerencia, algún comentario dentro del tema que se vaya a ver, porque la idea es interactuar, ¿verdad? Un poquito. El tema de hoy se llama guerras y rumores de guerras. Guerras y rumores de guerras. Amén. Voy a leer un pasaje bíblico que está en Mateo 24, 6, 8. Recuerde que estamos hablando acerca de las situaciones actuales que están sucediendo alrededor del mundo. Hemos tocado temas acerca del nuevo orden mundial, acerca de líderes mundiales que están acomodando todo para que el anticristo ya aparezca. Hay un comunicado que salió aproximadamente hace unos 15, un poquito menos de 15 días, en donde el pueblo de Israel, los judíos ortodoxos, aquellos que están fundamentados en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que no son mesiánicos, que no aceptan al Mesías, al Señor Jesús, no lo aceptaron, no lo han aceptado, que son ortodoxos. Son mesiánicos, no son mesiánicos. No son mesiánicos, correcto. Digamos, la palabra mesiánico es una persona que cree en el Mesías. O sea, son mesiánicos en el ámbito que ellos están esperando un Mesías. Están esperando un Mesías. Entonces les decía que hace 15 días aproximadamente un grupo de ellos, que son parte de lo que son judíos ortodoxos, ¿verdad? Que están esperando la venida del Mesías prometido, que ellos dicen. Y dice que de acuerdo a la escritura de las profecías, ellos están esperando en este año 2022, la aparición del Mesías, la aparición del libertador del pueblo de Israel. Les aseguro que este Mesías que están esperando no es ni más ni menos que el anticristo, ¿verdad, Joel? No, y se les va a dar exactamente lo que ellos están esperando, porque lastimosamente en el Antiguo Testamento dice que el Mesías era un hombre que traería libertad. Pero libertad, como lo dijo el Señor Jesús y como lo dice en la palabra también, Él dijo, mi reino no es de este mundo, y la palabra dijo, su reino será eterno. O sea, en el Antiguo Testamento se dijo que vendría un Mesías y su reino sería eterno.
Ahora, no se puede considerar un reino eterno en esta tierra. ¿Por qué? Porque sabemos que está llena de corrupción. Y estos judíos ortodoxos esperan un Mesías que los libere. Pero así como en la época de Cristo, en la época de Jesús, en esa época esperaban que los liberara del Imperio Romano. Hoy en día es sencillamente que los libre de sus enemigos, porque todos sabemos que Israel está rodeado de enemigos. Todos los países que los rodean siempre le han llevado ganas. Ha sido por la mano de Dios que ese pueblo no ha sido destruido de la faz de la tierra. Amén. Entonces, ¿a qué venimos con esto? Ellos están esperando un Mesías que los libere, pero buscan una liberación carnal, o sea, buscan un líder que los lleve a como quien dice, a ser los dueños del mundo. ¿Me entienden? Es por esto que no aceptaron al Señor Jesús. Porque el Señor Jesús dijo, yo no vine a reinar porque mi reino no es de este mundo. El reino de Dios es donde todo cristiano está. Es ya formar parte de la iglesia, formar parte de la familia, del cuerpo de Cristo. Ese es el reino de Dios. Y el reino de Dios, todavía el Señor no ha venido a gobernar, y Él va a venir. Pero como dice la palabra, primero se va a manifestar el hombre de pecado. Y el hombre de pecado es un hombre que va a cumplir las expectativas del pueblo judío, del mundo completo, de los líderes mundiales, de la élite, y va a ser dirigido por Satanás. Amén. Por eso es que se le llama anticristo, porque es un Mesías que trae lo que todos quieren en este mundo: paz y prosperidad. Seguridad. Sí. Pero el Señor no puede establecer un reino así aquí. Amén. Porque este mundo es corrupto. Así es, correcto. ¿Entiende? Él va a venir, pero primero tiene que acabar con La palabra de Dios dice que el Señor, cuando el Pedro quiso defenderlo, ¿verdad? Cuando lo iban la noche que lo iban a apresar, el Señor dijo: Pedro, ¿no sabes que mi reino no es de este mundo? Si mi reino fuera de este mundo, dice, yo oraría al Padre y enviaría 12 legiones de ángeles para que me guardaran y para que me defendieran. Pero mi reino no es de este mundo. Así que, hermanos, si estás esperando que las cosas mejoren, no van a mejorar, porque las profecías se están cumpliendo. Vea lo que dice el libro de Mateo 24, 6, 8, para entrar en materia, para que ustedes vean que actualmente, hermano, despertemos del letargo, hermano. Actualmente ya tenemos que poner, como dicen vulgarmente, las barbas en remojo. Dice el Señor Jesús, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Voy a acercarme aquí, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y sigue diciendo, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres, terremotos en diferentes, y todo esto será, dice el Señor, principio de dolor. ¿Qué es lo que pasa, amado? Alerta, alerta, alerta. Es una luz que está ya, hermano, como cuando viene, usted escucha una ambulancia con su bocina de alerta. Esa alarma que dice ya pronto va a suceder algo en este mundo. ¿Qué es lo que va a suceder? La venida del Hijo de Dios a recoger a su pueblo y la gran tribulación que se acerca, hermano. 10 vírgenes, 5 sensatas, 5 insensatas. Dice que las 10 estaban durmiendo. No dice que estaban despiertas las 5, estaban durmiendo las 10. Y usted puede leerlo ahí en el libro de Mateo, que el Señor dice estaban las 10 durmiendo. Pero se despertaron las 10. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Hay una alarma ya. Despertemos, pueblo de Dios. Levantemos nuestra mirada al cielo y digamos: Señor, la redención está pronta. Pero hay 5 que tenían sus lámparas tenían el aceite para sus lámparas, y hay otras 5 que no. Las que tienen el aceite en sus lámparas son aquellos que estamos apercibidos, viendo las cosas que están pasando, viendo las temporadas, viendo que el Señor Jesús pronto viene por su iglesia, porque estamos viendo delante de nuestros ojos las situaciones mundiales que están pasando, y queremos tocar este tema de las guerras.
Escuche, vamos a tocar un punto acerca de las guerras que fueron profetizadas y fueron advertidas por el Señor Jesús, pero dice, esto es principio de dolor. Amén. Gloria a Dios. Podemos ver que muchas profecías se han dado, ¿verdad? Y podemos ver también, por ejemplo, amados, podemos ver que la iglesia tradicional, su líder no deja de hablar blasfemias. En cuanto a la religión de allá del Medio Oriente, la podemos conocer como la religión de los árabes, amados. Entonces, amados, podemos decir que la religión esta de los árabes también está esperando un Mesías, igual que los judíos. La religión tradicional de aquí, de este país y de muchos países, su líder está hablando cantidades de blasfemias, amado, pero cantidades. No sé si ustedes han escuchado a este señor, el líder de esta iglesia. Sabemos me imagino que saben de quién estoy hablando, que no para de decir, el señor de Roma no para de decir blasfemias contra nuestro Señor, contra el Señor nuestro Señor Jesús directamente. Ha hablado de sus fracasos, de que Dios se equivocó, de que hay cosas en la Biblia que se pudieron haber hecho de otra manera, blasfemias, herejías. Ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? Que no solo desde el punto de vista de la iglesia tradicional, la iglesia oriental espera un Mesías y las iglesias, como llamados nosotros, como yo había explicado en tiempos anteriores, que de donde salió la reforma de Martín Lutero, que somos los protestantes, que de ahí salimos los evangélicos, los bautistas, los adventistas, los presbiterianos. Ahora tenemos una doctrina muy fuerte de prosperidad, que es la predominante, amados, y sobre esta doctrina está lo del G12, de lo de los apóstoles, y aún sobre esta doctrina está algo llamado el reino ahora. ¿A qué queremos venir con esto, amados? Los líderes del reino ahora han descartado la Biblia. Dicen que ya es un libro obsoleto, que el Apocalipsis, una de dos, unos dicen que ya aconteció, que ya eso hay que descartarlo. Y número dos, que es que, como quien dice, básicamente dicen que el apóstol Juan se la fumó bien verde y por eso vio esas barbaridades. ¿Por qué? Porque a ellos no les conviene que se hable de tragedias. A ellos no les conviene que se hable de que viene un fin, de que Cristo va a traer, de que Cristo busca santidad pura en sus iglesias. Amados, el asunto con esto es que quieren descartar el Apocalipsis, quieren poner sus propias doctrinas, y la doctrina predominante es que Cristo va a venir a reinar, es verdad, pero que ellos tienen que antes tomar posiciones de poder, que ellos necesitan tomar posiciones no enteramente como iglesia, sino a nivel ya de institución, o sea, gubernamentales. ¿Me entienden, amados? Es algo erróneo. El Señor no vino a eso. El Señor no busca que la iglesia tenga cargo, porque el único poder que la iglesia necesita es el poder del Espíritu Santo. Amados, por eso es que vemos cómo todo esto se mueve. Quizás no lo podemos ver en nuestro diario vivir, no nos damos cuenta de estas cosas, pero si investigamos un poquito nos vamos a dar cuenta cómo todo esto se está moviendo, cómo todo esto va girando en el sentido de las agujas del reloj. ¿A qué me refiero con esto? O sea, que todo ya poco a poco se ha ido desencadenando. Nuestra iglesia evangélica está en una herejía de que buscan que Cristo venga y que tiene que ocupar. La iglesia tradicional, el Señor está buscando como desacreditar a Cristo, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque ellos mismos van a apoyar al nuevo Mesías que va a aparecer. Entonces este hombre está buscando desacreditar al Señor Jesús, porque él lo ha dicho en sus muchos sermones. Cristo se equivocó. El mayor error de Cristo fue haber muerto en la cruz. Y otro montón de blasfemias ha dicho. Cosas que realmente están
contrarias a la palabra de Dios. Amén. Entonces entendamos, alerta, alerta, nuevamente le digo, alerta, hermanos, alerta. Rumores de guerra, rumores de guerra. Vea, mi amado, está pasando una situación a nivel mundial allá en el Medio Oriente, por el continente asiático, no, el continente oriental, ¿verdad? Y Asia también. Rusia está a punto de invadir Ucrania. Eso es una cuestión política, pero mire, amados, si nosotros nos vamos a la palabra de Dios, escuche lo que dice la palabra de Dios. Escuche, hermano, que todo la palabra, usted sabe que el reloj profético de Dios es el pueblo de Israel, ¿verdad? Y usted, la palabra de Dios dice, nadie sabe el momento, el día, ni la hora que el Señor Jesús vendrá por su pueblo, pero sí el Señor nos está percibiendo, nos está dando señales certeras de que su venida está pronta. Mire que Rusia está a punto de invadir Ucrania, y China, que tiene uno de los ejércitos más grandes del mundo, más poderosos, y que tiene armamento nuclear y armamento capaz de destruir prácticamente el mundo, dice que va a invadir a Taiwán. Entonces va a haber una guerra. Hermanos, preparémonos, porque viene una guerra, porque la palabra de Dios dice, y hay un momento en el cual la palabra habla acerca de la guerra, y lo vamos a ver en Ezequiel 38. Usted dirá, bueno, pero hermano, ¿esto en qué nos afecta a nosotros? Pues en mucho, principalmente a los hijos de Dios, porque estamos viendo que las profecías se cumplen. Escuche que Ezequiel, en el libro de Ezequiel, él habló sobre la guerra de Gog y Magog, y ustedes lo pueden leer. Y la guerra de Gog y Magog, en el Antiguo Testamento, Ezequiel, el profeta Ezequiel, estaba profetizando la guerra. Esta guerra que se va a venir a nivel mundial, que va a ser una guerra terrible, porque es armamento nuclear. Dice, según el libro, no lo voy a leer todo, pero ustedes pueden leerlo. Si vemos las escrituras y profecías de Ezequiel, describe esta guerra que será de magnitud apocalíptica, así lo describe Ezequiel, antes de la venida de Jesús. De hecho dice, ahora porque dice que esta guerra será, usted puede leer todo el libro de la guerra de Gog y Magog en Ezequiel, y al final dice, y esto será el propicio de la salvación del pueblo de Israel. O sea, que despuesito de esta guerra viene el Mesías, es lo que dice la profecía de Ezequiel. Ahora, ¿por qué China está metiendo las narices en esto? ¿Por qué? ¿Por qué China está metiendo las narices en este conflicto? China es aliado de los países árabes, que siempre han peleado contra Israel, y aprovecha este evento para atacar a Israel y a Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el papel? ¿Por qué dicen, pues, China, por qué se está metiendo? Amados, en la guerra de Gog y Magog va a venir todo el pueblo árabe, que es el pueblo, el enemigo de Israel, contra el pueblo de Israel. Eso es lo que dice el profeta Ezequiel, correcto. Y en el Apocalipsis, que quiero que veamos esta palabra, dice, fueron desatados los 4 ángeles que habían estado preparados para la hora, el día y el mes y el año, para que matasen a la tercera parte de los hombres. Escuche, el número de los soldados de este ejército eran 200 millones de soldados. ¿Y cuál ejército en este momento tiene esa cantidad de soldados? Sí, el ejército chino. El ejército chino. Sí, correcto. Si nos vamos a nivel de datos, el ejército chino tiene esa cantidad de soldados, ¿verdad? Y la misma palabra lo dice, y yo conté el número del ejército, que eran 200 millones de soldados. En ese momento, yo creo que era la población mundial. Sí, en ese momento era inconcebible, porque no había tanta gente en la tierra. Y el asunto es que los mismos profetas vieron muchísimas cosas que no podían entender. Por eso en la Biblia vemos muchas conjeturas y muchas figuras literarias. Sí.
ya cosas que ellos veían, bestias que ellos veían, cosas aladas, cosas con dientes, pero es porque muchas son referencias a cosas de hoy en día que ellos no entendían que eran. ¿Ya? Ahora, Los describían de esa manera. sí, correcto. Ahora, un número de soldados para el apóstol Juan, que fue el que habló, él no entendía porque decía, no, ¿de dónde se va a sacar 200 millones de personas? Decía él, de esos soldados. Así, si con costo la población mundial es de unos cuantos miles de millones de personas. Millones. O millones, sí, exactamente. Y es por esto, amados, que así como el año pasado, que primero vino esta plaga, ahora en este año lo que se está oliendo es guerra. Rumores de guerra. Y digamos, si nos vamos al Apocalipsis, a los caballos de los 4 jinetes, el primero era una posible plaga. El segundo es el caballo de la guerra. Sí, es el que sigue. Es el que sigue. Por eso es que en este año se está oliendo. Se está oliendo algo peligroso, una guerra que podría estallar. Ahora, mucho se ha hablado de esto y ese lugar de Medio Oriente siempre ha estado en conflicto, pero siempre han sido pequeños ataques de los mismos, pongámoslo desde este punto, digamos que son unos vecinos a los cuales otros viven tirándoles piedras. Así, les pegan las ventanas, pero nunca nada serio. Ahora, al meterse Rusia, ya estamos hablando palabras mayores, porque es entonces como que venga un ejército, ya una pandilla del barrio a atacar la casa. Ya son palabras mayores. Por eso es que la mayoría de hermanos que están apercibidos, que están con sus programas como todos están hablando de esto. Están diciendo, esto ya es algo que se está llegando a niveles ya de profecía. O sea, ya estamos llegando a un punto en el cual puede estallar una guerra muy peligrosa. Ahora, en el Señor estamos seguros, amén. Pero no podemos ignorar la señal, no podemos ignorar que es otra señal más de la venida de Cristo. Así como la limaña infecta del año pasado nos atacó tanto nuestra salud como nuestras finanzas, economía, este año lo más posible es una guerra fuerte, una guerra fea, una guerra que involucre a muchas personas, pero no es una guerra definitiva. Digamos, yo sinceramente no creo que se use armamento nuclear, porque ya eso son palabras mayores, y se ha dicho, los científicos lo han dicho, una guerra nuclear no duraría ni unos meses, porque las armas nucleares son devastadoras, destruirían la tierra, correcto. Y no está en el propósito de Dios. No está en el propósito de Dios que una guerra nuclear destruya la tierra. Correcto. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que esta sería como una guerra, ¿cómo le explico? Como la Guerra Fría de los años del siglo pasado, que es como una guerra más como para percibir, ¿me entiende? Porque van a haber problemas que tienen que ver mucho con la Biblia, que tienen que ver mucho con las profecías que se han dado. No va a ser una guerra devastadora, la palabra en Ezequiel lo dice, es una guerra y Dios se va a encargar de eliminar a quien vaya contra Israel. Pero es una guerra de advertencia, amados, no va a ser una guerra definitiva. Es sencillamente otra cosa, igual que como el coronavirus, que cuando llegó muchos hasta hoy en día le tienen pánico al coronavirus. Y en su época, ustedes vieron cuando las calles quedaron, pero no se podía escuchar un alfiler cayendo. Y no solo en nuestro país, a nivel mundial. Así mismo es como va a venir esta guerra. Esta guerra va a venir para asustarnos, para preguntarnos qué está pasando. Como dice la palabra, aún las potencias de los cielos fueron conmovidas. ¿Qué significa esto? Que aún las potencias de Dios y las potencias del mismo enemigo se quedaron como a la expectativa de lo que estaba pasando. Lo mismo va a pasar con esto que está sucediendo, amados. Pero tenemos la victoria en Cristo, tenemos la mano poderosa de nuestro Salvador que nos ha guardado. Si el Señor te ha guardado hasta ahora, te va a guardar, pero necesitas saber que todo esto son solamente principios de dolores y que ya se están dando alertas que aún hasta el más incrédulo tiene que entender.
y tomo la palabra, lo último que dijo Joel, hasta el más incrédulo. Amados, en Estados Unidos se reunieron un grupo de científicos muy renombrados. Entre esos hay uno que se llama Jim Damon, que él es el presidente del conglomerado de la NASA. Es un hombre común, un científico con mucho rango de conocimiento. Es un científico que ha sido muy renombrado a nivel mundial y además de eso es muy acertado en las cosas que dice. Se reunieron hace aproximadamente un mes en Estados Unidos y dieron una proclama, o sea, dieron una proclama de lo que ellos están entendiendo acerca de los tiempos. Ellos dijeron que en este momento, y así, hermano, gente que no conoce a Cristo, científicos, pero que Dios les está dando el entendimiento. Dice que el reloj para el fin del tiempo está en menos 11 segundos. O sea que faltan 11 segundos, pero recuerde que no estamos hablando en segundos cronológicos terrenales. Pero ellos dicen que el tiempo está en 11 segundos. Faltan 11 segundos, dice, para la medianoche. Es un significado de fin del mundo. Es un significado del fin del mundo. Entonces usted dirá, bueno, pero esta guerra, ¿qué me perjudica? Pues mucho, hermano. Esta guerra representa la guerra de Gog y Magog y representa cuando dice el profeta Daniel, el rey del sur y el rey del norte, o el reino del sur y el reino del norte va a haber una gran tribulación y una gran guerra del reino del norte y el reino del sur. Estamos hablando de Rusia y Estados Unidos. Vea que Daniel lo profetizó, vea que Ezequiel lo profetizó, vea que el Señor lo profetizó y el Señor dijo, guerras y rumores de guerras. Esta guerra de Rusia con Ucrania y de China con Taiwán es un principio de una guerra que va a trastornar todo el mundo, amén, porque va a haber escasez, porque va a haber tribulación. Usted dirá, bueno, a mí, primero, nos va a perjudicar desde el punto de vista humano y de recursos. Nosotros confiamos en el Señor, sabemos que el Señor nos va a guardar, pero además de eso, hermano, nos está poniendo de frente el Señor Jesús la alerta de que ya viene, porque dice la guerra de Gog y Magog. Y cito el pasaje bíblico, dice que esta guerra, ¿verdad? Será eminente la guerra, es la apertura de la gran tribulación y el arrebatamiento, amén. Porque vendrá el refugio, dice, será esta la guerra de Gog y Magog que profetizó el profeta Ezequiel. Y vendrá refugio, paz para los que guardaron sus mandamientos, dice la palabra, dice el libro de Isaías, la venida del Señor se acerca, amén. La guerra es el propicio del arrebatamiento, porque vendrá la paz, dice, para los que guardaron sus mandamientos, y el refugio para todos aquellos. Recuerdo, las 10 vírgenes, 5, todas se despertaron porque estaban dormidas. ¿Sabe que el pueblo de Dios en este momento está dormido? Pero el Señor está poniendo el atalaya, está advirtiendo, poniendo la alarma. Despierta, pueblo. Solo 5 se apercibieron, las otras 5 se quedaron. ¿En cuál lugar estás vos? ¿En cuál lugar estás, amado? En el lugar donde el Señor te apercibe y te fortaleces en el Señor, en Cristo. ¿Mantienes el aceite para que tu lámpara no se apague? ¿O simplemente sigues durmiendo, esperando que las cosas sucedan? Amén. El Señor está advirtiendo, dice, principio de dolor, pero esto no es el fin. Cito lo que dice el libro de Lucas, capítulo 21, verso 28 al 31. Cuando estas cosas comiencen a suceder, dice el Señor, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola. Mirad la higuera, lindo mi Señor, y todos los árboles cuando ya brotan, viéndolos, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas,
sabed que está cerca el reino de Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque esto, lo que a nosotros nos enseña y lo que el Señor nos está poniendo de frente, mire, Cristo en la actualidad, Cristo es el mismo, el que murió, el que estaba al principio, cuando se creó el mundo, el que está ahora. Él está guardando, está cuidando su pueblo. Y mire, hermano, pronto sonará la trompeta porque las profecías ya están establecidas. Y mire que esta guerra está profetizada en el libro de Ezequiel, la guerra de Gog y Magog. Y pueden leerla y pueden ver exactamente que las situaciones que se están dando es como Ezequiel lo profetizó. China se va a meter en la alianza junto con el pueblo árabe para venir contra el pueblo de Israel. Eso es lo que está escrito en el libro de Daniel, en el libro de Ezequiel, en el libro de Isaías también. Pero ¿qué representa esta guerra? Esta guerra, Rusia, Ucrania, China, Taiwán, el pueblo, todos los árabes contra Israel, representan el momento en el cual, en ese momento, ya sea dentro de la guerra o un momento después de que termine, viene la redención a través de Jesucristo. Amén. Lo dicen los científicos, lo dicen las escrituras, lo dice Dios, lo dice el Señor. Y el cristiano que no está alerta con esto, disculpe hermano, pero está tibio. Dos cosas. Después de esto viene la redención de Cristo para su iglesia. Y al mismo tiempo viene la redención, entre comillas, para el mundo. Porque Cristo se lleva a su iglesia. Y el mundo recibe el falso profeta. Porque el mundo va a estar en una desesperación tal que va a necesitar de un líder, alguien que se haga responsable, alguien en quien se pueda confiar. Ya no van a tener confianza solamente en una nación, porque hasta hoy en día mucha gente sigue confiando que Estados Unidos está al mando de este mundo, básicamente. Que el líder de Estados Unidos siempre es casi que el responsable a nivel mundial. Y que lo que él diga se cumple. Pero conocemos bien que Estados Unidos ha perdido mucho. Ha perdido mucha credibilidad. Y hoy en día están sumergidos en una piscina de, ¿cómo se dice? Del liberalismo, de ultraliberalismo. ¿Qué es el ultraliberalismo? Es básicamente un libertinaje ya descontrolado, amados. Tanto así que todo lo que es bueno se le llama malo. Y todo lo que es malo se le llama bueno. Todo lo que una persona mala hace se le justifica. Pero todo lo que un cristiano predica como la verdad es considerado como una persona llena de odio. ¿Ven? Por eso, miren las señales. La maldad está a niveles, y amados, a veces uno considera que la maldad, hablamos de hombres malos, pero también hablamos de la maldad en nosotros, amados, porque ya poco a poco vamos viendo cosas malas como cosas normales. Todos los días secuestran personas, todos los días mueren personas, todos los días ocurren y ya es casi nuestro pan de cada día. A eso también es que dice la Biblia, que la maldad se ha aumentado, porque dentro de nosotros mismos ya hay cosas que no consideramos que sean gran cosa, porque las vivimos todos los días. Y hemos aprendido a ahogar ese dolor que antes existía en la iglesia. Antes, este tipo de cosas, la iglesia se reunía para llorar por estas cosas. Se reunían para decirle al Señor, Señor, esta situación, Padre, esta mujer, pero hoy en día estamos tan concentrados en nuestros propios problemas, en nuestras propias dificultades, que ya no nos importa para nada lo que le pase al mundo, no nos interesa nuestro hermano, no nos interesa nuestro propio hermano en Cristo, con costo nos interesa nuestra propia familia. A eso nos queremos referir con que la maldad se ha aumentado muchísimo. Hay rumores de guerras, hay pestes, hay palabra, como ustedes pueden ver, el Señor está percibiendo, Él no va a hacer estas cosas sin antes advertir a su pueblo, y nos está advirtiendo, va a haber una guerra. Amados, ya pasó una peste, ya va a haber una guerra, después va a haber una hambruna, que es el caballo negro, y consecuencia de esto, el caballo amarillo, que es básicamente es una enorme cantidad de gente muriendo.
Son señales que el Señor está dando, indicando, es la revelación. Apocalipsis no es una profecía, es una revelación, es algo que va a pasar. Es algo que está sobre piedra que va a pasar y se va a dar en el orden en el que el Señor lo está dando. Por eso es que vemos cómo viene algo y nos golpea fuertemente y vemos la mano de Dios cómo nos sostiene. Pero no debemos entender que no es una tribulación, es algo que el Señor está poniendo para que todo se vaya acomodando. Porque el hombre de pecado, el hijo de pecado, el hijo de perdición se va a manifestar y va a ser alabado, se va a sentar en el lugar santo. El problema es que yo he conocido aún muchos pastores que no creen en esta profecía. Hay muchos que ya dejaron de predicar la venida de Cristo y otros que descartaron lo que es el anticristo. O quizás lo consideran algo que va a aparecer, pero que ellos van a tener la victoria, que ellos tienen que enfrentarse a él. Y eso no es así. La iglesia... Hubo un pastor que dijo una vez, un hereje, que los que se quieren ir con el Señor son unos cobardes porque quieren huir. ¿Quién quiere enfrentarse? Apóstatas. Sí. Dijo que los que creen en la venida de Cristo son unos cobardes porque quieren huir de la batalla. ¿Cuál batalla? El Señor, la única batalla que nos puso fue la batalla espiritual. Pero las cosas que se van a dar aquí en la tierra es una batalla de Él con el mundo. Es un trato de Él con el pueblo de Israel y con el mundo. Nosotros no tenemos parte en nada de estas cosas. Nosotros somos la iglesia escogida, gloria a Dios, somos los que vamos a ser redimidos, somos los que el Señor va a levantar y nos va a librar de toda esta situación trágica que viene contra el mundo. Mire, hermano, alerta, Cristo viene pronto, muy pronto, las señales ya están, ya el escenario está preparado, ya está el lugar listo, ya el Señor está preparado para recoger a su pueblo. Y después lo que suceda, mire mi amado, a nosotros no nos tiene que interesar lo que suceda porque nosotros nos vamos con Él. ¿Sabe lo que tenemos que hacer? Guardarnos, cuidarnos, cubrirnos, santificarnos, velar, orar. Es la forma en la cual nosotros estamos seguros en el Señor, y también confiar en Él, saber que en el momento oportuno Él nos va a guardar siempre. Vendrán guerras porque el Señor lo dijo. No tenemos que ustedes son muy alarmistas. Es que no, mi amado, si está escrito, nosotros no estamos diciendo las cosas que creemos, estamos diciendo las cosas que están en la Escritura, que el Señor nos advirtió, que el Señor dijo, vendrán guerras y rumores de guerras. No dijo, puede ser, dijo, vendrán a pasar. Sí, van a pasar, vendrán pestes. Y mire, hermano, nosotros, esto de los 4 jinetes es una gran enseñanza y es un tema profundo que lo podemos entender a la luz de la palabra. Y ya el primer jinete dice, se le dio corona para... El primer jinete es el caballo blanco. Y dice la escritura, el primer jinete es el caballo blanco. Y dice la escritura, se le dio una gran corona y un arco. Un arco sin flecha. Y salió venciendo y para vencer. Ahora, sería especulación decir que esta alimaña infecta es el caballo blanco al cual se le dio una corona. Ya esto... Correcto, ya lo habíamos hablado en un programa anterior, amado, pero no podemos decir con certeza que eso sea. Pero sí podemos decir que son señales y movimientos muy fuertes que conmocionan las naciones. Son movimientos que se ven a nivel mundial, que nuestro propio espíritu lo siente. Porque el Señor lo percibe y dice, esto tan fuerte no puede ser casualidad. ¿Cuándo habíamos vivido algo como una pandemia? Nunca. Y sí hemos vivido pandemias, pero de enfermedades como la gripe o enfermedades aviar y que la enfermedad porcina, es verdad. Pero ¿cuál otra pandemia nos había hecho movernos hasta el punto de que tenemos que salir con un bozal en la boca? Amados, ¿a qué queremos llegar con esto? Que el coronavirus fue una gran señal, que la alimaña infecta fue una señal, es algo que Dios permitió. Y muchos decían, es que Dios no tira cosas malas. No es cierto, Dios no tira cosas malas, Él permite que las cosas sucedan, pero siempre lo hace con una razón, no es porque quiere experimentar a ver qué pasa. No es porque Él se lo siempre
Dios para todo tiene un motivo, eso todos lo sabemos. Él para todo tiene un propósito, amados. Y de acuerdo, cronológicamente podemos decir que viene el otro caballo, que es el caballo. El siguiente sería el caballo rojo. El caballo rojo, que es la guerra. Que estamos viendo, vislumbrando, viendo a muy corto plazo, una gran guerra que se va a levantar, amado. Para decir, el caballo rojo, dice la palabra, así como dice el caballo blanco, se le dio una corona, un arco sin flechas y salió venciendo y para vencer. Dice a continuación, después de esto miré y he aquí un caballo rojo y quien lo montaba tenía una gran espada y se le dio el poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Amén. ¿Estamos esperando eso? Creo que sí, hermano. Yo siento en mi corazón y en mi espíritu que el Señor nos está advirtiendo, que el Señor nos está percibiendo, que hay una alarma continua que está sonando. Cuando el vigía que ponían, el que daba la alerta en la ciudad, lo ponían en una torre alta, dice la palabra de Dios, y que el vigía era el que veía que venía el peligro, que venía la acechanza, y él inmediatamente avisaba al pueblo. Mire, el Espíritu Santo es el vigía, hermano. El Espíritu Santo está alertando que ya los tiempos se acabaron. El Espíritu Santo está diciendo que ya no es tiempo de estar coqueteando con el mundo. El Espíritu Santo está diciendo que ya no es tiempo de andar nosotros jugueteando con las cosas que no son de Dios. El Espíritu Santo está diciendo, levántate y afírmate, porque la redención del Señor está cerca. Y mire, hermano, por eso le decimos, Jesucristo en la actualidad, Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Él es el alfa, el omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir. Así es, así lo dice la Escritura. Entonces, no es que ahora, no, ya eso de la Biblia, como algunos apóstatas y gente que están siendo arrastradas hacia doctrinas, no solamente de hombres, sino de demonios, que dicen, ya el Señor no viene, ya no esto del anticristo, ya, pero estamos viendo las señales. Y dicen, y nos es necesario poner un reino nosotros. O Sí. sea, ellos, nos es necesario poner un reino. Gloria a Dios, Y bendito. han llegado al extremo de decir, no, es que ahora se hacen las cosas de esta manera, no, es que tal y tal otra cosa, no, es que la venida de Cristo no es verdad, no, eso es una doctrina, y han inclusive querido tergiversar la palabra diciendo, es que eso de la doctrina del arrebatamiento fue un invento, es que malinterpretaron la Escritura. No, Señor, déjeme decirle que la palabra en las cartas del apóstol Pablo son muy claras, porque a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán. Y nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Entiende una cosa, amado. Hay un rapto. El Señor quiere liberarnos de este mundo. El Señor nos va a llevar. Por eso, no solamente esta palabra, también la doctrina de las vírgenes. Y también la doctrina esta que dice, del versículo que dice, habrán dos en el campo, uno será quitado, otro será dejado. Estarán dos durmiendo en una cama, uno será quitado, otro será dejado. Estarán dos en un molino, uno será quitado y el otro será dejado. La misma parábola de las 10 vírgenes, 5 que eran prudentes y que estaban vigilando, 5 que estaban durmiendo y no estaban llenas. El Señor va a venir. El Señor va a venir y muy pronto. Por eso es que estamos viendo tantas señales. Por eso es que Él está tirando señales ya así como a rajatabla. ¿Me entienden? Pero muchos de estos hombres lo tergiversan diciendo, no, es que todos estos son pruebas. Y otros están diciendo que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. ¿Cuál es la necesidad de que la iglesia pase por la gran tribulación? Si el Apocalipsis es un trato del Señor con su pueblo, por eso es que va a levantar a los 144,000 para que esos testigos es para que les predique al pueblo de Israel. Algunos van a entender, otros no van a entender. Ven, amados,
Por eso es que queríamos hablar sobre esto, guerras y rumores de guerra, porque básicamente ese va a ser el tema de este año. Ese es el tema de este año, hermano. Si usted verá en los periódicos, en los noticieros y en todo, que se está hablando acerca de la inminente guerra que viene de Rusia va a invadir Ucrania. En eso, entonces el aliado de Ucrania es Estados Unidos. Estados Unidos va a intervenir, va a ser una guerra muy profunda entre Estados Unidos y Rusia, los aliados de Estados Unidos y los aliados de Rusia. Y entre los aliados de Rusia está nada más y nada menos que China, ¿verdad? Que China tiene un ejército de más de 200 millones de soldados. China está aliado con el pueblo árabe, con Cisjordania, con Jordania, con Irán, con Irak, y estos van a ir en contra también del pueblo de Israel. Léase, hermano, todo, ponga ahí guerra de Gog y Magog en su Google y lea todo lo que Ezequiel profetizó acerca de esto que se avecina. Pero él profetizó y dijo al final, pero confiad, pueblo, porque es la redención que viene pronto para vosotros. Gozaos. Nosotros nos tenemos que gozar de la desgracia del mundo. ¿Sabe por qué? Porque el mundo no le pertenece al Señor. Dice que el príncipe de este mundo se llama Satanás, pero el Señor va a destruir al enemigo. Después de la guerra de Gog y Magog viene el arrebatamiento y posteriormente viene la guerra del Armagedón, que es Jesucristo con su ejército peleando contra el ejército de Satanás y lo va a vencer. Esa es la guerra del Armagedón. Pero recuerden, hermano, la gran tribulación el pueblo de Dios no vamos a estar acá, pero se avecina. Los científicos, los hombres que no conocen a Dios, pero que Dios les ha revelado, porque Dios les revela las cosas a los hombres, aunque no conozcan, aunque no sean seguidores de su doctrina y su palabra. Le reveló a este conjunto de científicos muy renombrados, hombres de mucho conocimiento desde el punto de vista científico, que el reloj de Dios está en 11, que el reloj del mundo, dijo ellos, está en 11 segundos, amén. Entonces, pronto será la venida. ¿Qué pasa? Pronto será la venida del Señor. Regocijaos, y vuelvo y terminamos con esto. Lucas 21, 28, 31 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, ya comenzaron, hermano, desde el 2019 se ha aligerado los tiempos, dice la palabra de Dios, si los tiempos no se acortaran, nadie sería salvo. Erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola el Señor, mirad la higuera y todos los árboles cuando ya brotan, viniendo, sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Gloria al Señor. ¿Quieres agregar algo más? Gracias, mis hermanos. Pues lo que ya todos sabemos, ¿verdad? El Señor viene. Amén. Y ahora más que nunca, amados, podemos saber que su venida está extremadamente cerca. Hay voces de alerta, hay muchísimas voces, amados. Atalayas el Señor ha levantado por doquier, porque Él no quiere que nadie se pierda, porque Él no quiere que ninguno de sus hijos, no hablamos del mundo porque el mundo ya lleva una corriente de perdición. Sus hijos, mi Dios está preocupado por sus hijos, porque muchos de nosotros los hijos, los amados, de los que fuimos escogidos, sabemos muchos que todavía no creemos en estas cosas. Todavía seguimos caminando, pensando ahí, el Señor me va bendiciendo, el Señor me va levantando, el Señor cuida mi camino. Pero amados, la palabra nos llama a que estemos apercibidos, a que estemos mirando los tiempos, a que estemos informados. Porque como dice la palabra, cuidad de esta gran salvación. ¿Quién descuidará una salvación tan grande? Amados, y al contrario de lo que piensan muchos, la salvación se puede perder, la podemos perder. Porque cree que hay tantas advertencias en la Biblia que nos dicen que cuidemos la salvación, que cuidemos que nuestra vestidura esté limpia. Dice Apocalipsis,
he aquí, vi una gran multitud en los cielos, y todos llevaban ropas blancas, y no, sí, pero llevaban ropas blancas, y el apóstol, no, el ángel le dijo al apóstol, no, el ángel le dijo al apóstol, ¿estos quiénes son y de dónde han venido? Y el apóstol le contestó, Señor, tú lo sabes, estos salieron, estos lavaron su ropa en la sangre del Cordero. Son los que salieron de la gran tribulación. Correcto, lavaron. No estaban ahí en la tribulación, salieron. Correcto, estos han salido. La palabra no dice ellos pasaron, ellos vencieron. No, ellos salieron, fueron rescatados, fueron redimidos, porque lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Lavar tu ropa en la sangre del Cordero es que te limpies de pecado. Es que estés lleno de santidad, porque sin santidad no verás a Dios. Amén. Por eso es que es tan importante que en esta época que el Señor está dando tantas señales, estemos apercibidos, estemos buscando la presencia de Dios, que nos esté guiando. Y de paso estar atentos, estar viendo que las cosas no se dan porque sí, que todo en este mundo, todo lo que pasa ahora en esta época que hay tanta, y no solamente tantas cosas que suceden, que la información vuela en segundos. Cualquier cosa que pase allá en Medio Oriente la sabemos aquí en menos de un minuto. La palabra mencionaba esto, que en los últimos tiempos habría gran tecnología, gran avance. La ciencia, el profeta Daniel dijo, en los últimos tiempos la ciencia aumentaría en gran manera. Correcto, amados. Por eso es que si hay tantas voces de alerta, ¿qué haces dudando? ¿Qué haces diciendo, no, es que estas son cosas que ya llevan tiempo pasando? Por ejemplo, la gente en 1939, que fue cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, pensaba que Hitler era el anticristo, pero obviaban algo muy importante. El anticristo no es un hombre malvado, pero no es un hombre que se va a dejar ver como un hombre malvado. Pero aún así ellos estaban apercibidos y empezaron a buscar al Señor, diciendo, ya viene nuestra redención. No era el tiempo, pero hoy en día estamos viendo muchas, no solamente señales. En esa época la gente estaba un poco más susceptible porque había menos voces y la misma iglesia se dejaba llevar por lo que su pastor dijera. Y el pastor, a falta de información, lo primero que decía era, el Señor ya viene. Cristo ya viene, y sin embargo eso no estaba mal, porque eso hacía que la iglesia se doblara sus rodillas y buscara santidad. Se arrepintiera y volviera al Señor, ¿verdad? Sí, correcto. Por eso es que hoy en día que tenemos tanta información, aún así no la estamos usando. Vemos las señales y aún así no nos apercibimos. Las creemos. Correcto. Había un pastor estadounidense que decía, él decía, me da vergüenza decir esto, dice, delante de mi Dios, porque tenemos tanta información, tanto alimento para el espíritu. Oiga, y en esa época, que era 1970, él decía, tenemos como 5 millones de cassettes del Evangelio, tenemos 15 radioemisoras que constantemente dan una porción de la palabra, y ni aún así, decía él, él hablaba de su nación, de Estados Unidos, y aún así, ¿cómo es posible que esta es la nación más corrupta del mundo? Lo mismo pasa hoy en día, amados. Tenemos tanto acceso a tanta información, tenemos acceso a la palabra a través de cualquier medio que tú puedas escoger. Ahora, obviamente tienes que escoger el medio adecuado, ¿eh? Porque hoy en día, así como hay mucha buena doctrina, hay mucho engaño. Pero ni aún así, ¿verdad? Ni aún así. Bueno, gloria a Dios por esta noche hermosa, porque el Señor nos ha dado palabra. Él es bueno, Él es bueno. Dice, y termino con esto, dice el Señor Jesús, y será predicado este evangelio hasta lo último de esta tierra, y entonces vendrá el fin. Hermano, en este momento, por todas las redes sociales, por internet, se ha predicado este evangelio ya hasta lo más remoto de la tierra. Cualquier persona ha escuchado de Jesucristo, cualquier persona ha escuchado de las buenas nuevas de salvación. Esto fue lo que profetizó nuestro Señor Jesucristo. A esto se refería, hermano, que será predicado este evangelio a toda escritura, a toda criatura,
Y entonces, ¿qué pasa? Entonces vendrá el fin. Amén. Y termino con este pasaje bíblico que es muy hermoso. Para aquellos que todavía no creen en la venida de Jesucristo, despierten, hermano, porque les va a pasar lo de las 5 vírgenes insensatas, ¿verdad? Que el maestro va a venir, se va a llevar a su pueblo y se van a quedar a sufrir. Amén. Segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios les bendiga, mis amados, que el Señor los guarde esta noche hermosa. Espero que esta enseñanza, aunque es muy sustantiva, o sea, muy pequeña, porque esto es una enseñanza lindísima. El Señor nos da cosas hermosas, el Señor nos revela cosas ocultas que nosotros no conocemos, Él nos está revelando, y para eso es su programa, el programa que el Señor ha puesto en nuestro corazón, Jesucristo o Cristo en la actualidad. Las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo actualmente son reales, son verdaderas, son reales. Así que el Señor está aquí, el Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios les bendiga, Dios los guarde, Dios les dé cosas hermosas, ¿verdad? Amén. Amén. Gloria a Dios. Me despido de ustedes, el pastor Carlos Baglio, para servirles en todo lo que quieran. Y mi hijo, hermano en Cristo, Joel Baglio también. Amén, gloria a Dios. Yo diría que más que una enseñanza es un noticiario, amados, porque estamos hablando de temas que están en este mismo momento sucediendo. En este mismo momento todas estas cosas se están dando. Y no solamente en nuestro lado, en nuestro punto de vista cristiano, también esto es más noticia en el ámbito secular que otra cosa. Lo que pasa es que todavía hay muchas dudas, porque el mismo presidente de Rusia dice que esto es una maniobra, un ejercicio militar. Pero entendamos que tenemos que estar apercibidos. Que Dios los bendiga, amados, y vamos a estar al tanto y les vamos a estar trayendo más sobre lo que está ocurriendo esto en Medio Oriente. Amén, amados. Que Dios me los bendiga y buenas noches. Bueno, pongamos los sillones para que se vea Cristo en la actualidad.